Cuando pensamos en el teléfono móvil, cualquier pieza de metal puede pesar 1 gramo, pero es que este gramo igual se transforma en el origen, en la mina de la cual es extraído, en cientos de toneladas. Primera pregunta que se me viene encima, llegará un momento donde sacar ese gramo, ese cachito, va a tener un fin. Estamos viendo que sufrimos impactos de cosas sobre las que no decidimos. De repente tenemos olas de calor, de repente nos inundamos, de repente incrementa la pobreza o sube o hay una pandemia. El hecho de que haya una empresa que gana mucho dinero emitiendo mucho CO2 y que esto está causando un impacto en el planeta, beneficia a sus accionistas, pero yo como individuo solo sufro los efectos del cambio climático. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Tatu. Hoy hemos querido enfocar sobre un tema muy actual que me importa personalmente de cara al futuro. Hablamos de la sostenibilidad y para eso pues, hemos podido contar con la ayuda para que nos ayude a entender y cómo funciona a un nivel mucho más alto del que podamos estar acostumbrados o dentro de nuestro hogar. Hemos querido hablar con Rosa. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a comprender más aún todo esto de la sostenibilidad. Un placer, gracias por la invitación, Alfonso. Si quieres, pues preséntate para ver. Perfecto, pues hola a todos, soy Rosa García Piñeiro, soy ingeniero industrial, ingeniero ambiental y luego pues he hecho otras cosas porque me encanta volver a la universidad que de alguna manera me mantiene joven. Y durante 25 años pues he desarrollado mi carrera profesional en una multinacional americana en el negocio de minería y metales. Entonces, pues bueno, he tenido la suerte de trabajar en los 5 continentes haciendo cosas muy diferentes, pero los últimos 15 años, probablemente, en torno a 15 años, centrada en lo que es el desarrollo sostenible y en intentar pues seguir haciendo esta práctica de extracción de minerales y procesado de metales, que es tan fundamental para la vida que tenemos hoy, pues de la manera más sostenible posible. He dejado la vida ejecutiva este año 2024 porque he cumplido 50 años y ahora estoy en lo que se llama mi segunda carrera profesional, parece ser, y esto de la segunda carrera profesional, pues soy consejera en consejos de administración de distintas empresas, de distintos sectores, en particular metales, energías renovables y en tecnología en baterías. Baterías para transformación a la movilidad eléctrica. Entonces, un poco esto es lo que hago. Y tienes tiempo para vivir también, Rosa, porque madre mía, no me lo quiero imaginar. No, sí, la verdad es que he hecho este cambio de dejar la vida ejecutiva y dedicarme a actividades que me permiten una mayor flexibilidad precisamente para ser sostenible conmigo misma, para poder sostener mi salud mental, mi vida familiar, mis amigos, en fin, una calidad de vida que me interesa. Por empezar desde el principio, ¿cómo empezaste? O sea, ¿tenías clara desde el principio a dónde ibas o has ido evolucionando en tus estudios, en tu formación? Mira, cuando yo empecé a trabajar, empecé en esta multinacional americana y la primera parte de mi carrera profesional fue realmente entender el negocio. Entender el negocio quiere decir entender cómo, como compañía, o sea, qué valor traemos, cuál es nuestra propuesta de valor a nuestros clientes y cómo ganamos dinero. Eso quiere decir entender la operación. Yo trabajé en operación, trabajé en mantenimiento, trabajé en medio ambiente, trabajé en seguridad, trabajé en el día a día donde está pues, la gente que hace que las cosas sucedan. Y eso es súper importante porque eso te permite aprender el lenguaje de la empresa, te permite aprender pues, con lo que tiene que lidiar cada uno en el día a día, cada trabajador, cada empleado, y te permite aprender cómo ganas dinero, cómo ganamos dinero, qué es lo que puede ir bien, qué es lo que puede ir mal, ¿no? Esta fue la primera etapa. La segunda etapa fue cuando llegué a un punto donde dije, bueno, muy bien, hasta aquí entiendo cómo funciona esto, pero cómo funciona por dentro una gran multinacional, cómo se toman las decisiones, cuál es la cultura que impera. Entonces ahí lo que busqué fue la oportunidad de trasladarme a los headquarters, a la sede de la compañía en Estados Unidos. Entonces me ofrecieron un puesto allí
que era en auditoría interna. Podía haber sido cualquier otra cosa, lo hubiera cogido igual, porque el objetivo no era tanto el puesto de trabajo en sí, sino el acercarme al centro de decisión y entender realmente cómo se toman las decisiones, ¿no? Esa fue mi segunda etapa, estuve viviendo en Estados Unidos y trabajando en el corazón de la compañía, y al mismo tiempo, pues como auditora, me permitía viajar cada semana a una fábrica distinta, y esto te permite pues conocer el negocio en sí y también conocer gente, porque al final la realidad es que hay muy pocas cosas que puedes hacer solo. Para la mayoría de las cosas vas a necesitar ayuda de otros, y el tener una red de personas, de contactos, es fundamental en el día a día, mismo en mi vida personal. Esta fue un poco mi segunda etapa. Y luego volví a Europa, estuve haciendo auditoría en Europa, y una de las cosas de las que me di cuenta es que estábamos siempre en este medio industrial en el que yo he trabajado, manufacturero, pues las fábricas estaban siempre estresadas porque había algo que pasaba, nuevo reglamento, nueva legislación que venía, y de repente, para cumplir, no, es que necesitamos un proyecto de no sé cuántos millones porque necesito cambiar esta máquina, este procedimiento, este sistema de tratamiento de gases, este sistema de tratamiento de aguas para vertidos. Y de repente no estaba en el plan, y llamabas a tu jefe, pero ¿cómo es posible? Esto no estaba en el plan, esto nos afecta a las previsiones del año que viene. Entonces era siempre como un estrés. ¿Todos esos cambios vienen originados por qué razón? Es por mi persecución, digamos, del siguiente paso, ¿no? Lo que yo notaba que era el siguiente paso. Entonces aquí claramente veía que necesitábamos tener a alguien en la empresa que pensase en lo que iba a pasar dentro de 5 años y no estar cada día resolviendo lo que va a pasar mañana. Y entonces era lo mismo en la parte comercial, ¿no? Es que un cliente nos ha pedido pues esto para desarrollar una aplicación, es que esto no tenemos, es que esto... Y yo, pero nadie se está ocupando de lo que pasa con los clientes, lo que van a necesitar dentro de 5 años. Entonces mi jefe en la época era el presidente de Alcoa Europa, me senté con él y le dije, oye, mira, necesitamos a alguien que se dedique a pensar a 5 años vista, a pensar en el futuro. La previsión a previsión, a participar en el desarrollo normativo, a sentarse con nuestros clientes y pensar cómo va a ser esto dentro de 5 años, qué va a necesitar la sociedad dentro de 5 años. Y me dice, pero esto ¿qué puesto es? ¿Quién lo hace? Y le digo, mira, esto yo creo que se llama sustainability, se llama sostenibilidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque realmente el camino por el que yo llegué a la sostenibilidad fue a través de ver en una evolución dentro de la empresa que había un gap, que era como esa necesidad de pensar a largo plazo y de preparar hoy la empresa para los desafíos que va a tener en el futuro. Y yo creo que eso es lo que me llevó a mí a cambiarme a este puesto, porque claro, él me dijo, ok, perfecto, hazme una descripción de puesto. Y claro, hizo la descripción de puesto y luego yo pues pedí ese puesto. Se publicó internamente, ¿a alguien le interesa? Pues a mí me interesa. Y creé mi propio puesto. Pero es la realidad, ¿no? Sí. Entonces, no fue ni porque yo pensase, no sé, ni porque hice un curso, ni porque lo vi en la tele, sino porque yo lo vivía como una necesidad real de la empresa para sobrevivir y ser rentable y prepararse de la mejor manera posible para el largo plazo. Ahora parece que está muy de moda la palabra sostenibilidad y todo esto, pero en aquel momento en el que tú de repente inventas tu propio puesto, ¿cómo fue el crecimiento de ese puesto dentro de una empresa y cómo afectó a todas las decisiones? Porque... claro, al montar este puesto al principio era complicado para la gente entender tú qué haces exactamente, ¿no? Pero entonces empecé a hacer cosas prácticas que tenían sentido para la gente, digamos, que se ocupaba de distintos temas dentro de la empresa. Por ejemplo, ir con los comerciales cuando hacían una visita a un cliente del sector del automóvil. Pues nos vamos a ver a cualquiera de las grandes marcas europeas, a BMW, Audi, me da igual. Nos íbamos a verles y entonces esta gente empezaba a hablar de cómo reducir el peso del coche para que emita menos CO2 por kilómetro, porque hay una legislación que va a venir el año que viene o dentro de 2 años que nos va a poner restricciones en los gramos de CO2 por kilómetro. Entonces tienes motores más eficientes y coches más ligeros. Pues oye, si nosotros estamos en el negocio del aluminio, si nosotros sustituimos acero con aluminio, el coche pesa menos. ¿Qué oportunidad? ¿Cómo nos metemos aquí?
Entonces ellos empiezan a ver que hay un valor para su función de comerciales en colaborar con esta parte de sostenibilidad. Y lo mismo dentro de las fábricas, dentro de la operación. Oye, que están discutiendo en Bruselas que quieren poner esta nueva legislación que tiene un límite de tanto. Eso es imposible. No podemos. Oye, pues dadme argumentos que yo pueda llevar a Bruselas para intentar discutir y que ese límite se ajuste. Entonces empiezas a trabajar con la operación y ellos ven que hay un beneficio para ellos también. Y cuando consigues, oye, hemos conseguido modificar el límite y ahora es algo que se puede hacer tecnológicamente, que es viable. Y un poco esa colaboración, ¿no? Esa es la manera de empezar a trabajar. Y es un camino, no es un punto en el que digas, hoy no somos sostenibles, mañana somos sostenibles. O porque he contratado a una persona para sostenibilidad, ya somos sostenibles. Sino que es un camino, tipo maratón. Sí, o sea, sí, no son 100 totalmente, metros, ¿eh? claro. Es tipo maratón. Entonces es ir poco a poco ganándote a la gente en una forma de pensar mucho más a largo plazo. Dicho así, parece que estás hablando con tres amigos y lo haces, pero esto es un camino muy, muy, muy largo que viene desde donde se obtiene el metal hasta se procesa, se prepara, se crea, se comercializa y además se mantiene el círculo, ¿correcto? ¿Qué partes son las que generan más dificultad? El punto de origen donde se compra, donde se trae. ¿Dónde ves tú que existen los riesgos de, creo, una sostenibilidad o una idea hasta que se hace realidad? Pues mira, eso es una parte que es muy interesante, sobre todo para el público en general, como tú y yo, como cualquiera, ¿no? Nosotros cuando consumimos algo, pues pensamos, bueno, estoy generalizando, habrá gente que se lo piensa mucho, pero el público general. Vemos, por ejemplo, yo qué sé, cualquier cosa, papel, dices, esto es papel reciclado, mejor, o esto es no sé qué. Cuando pensamos en cualquier cosa, en el teléfono móvil, me da igual. Cualquier pieza de metal que hay en tu teléfono móvil puede pesar 1 gramo. Al producirla en el proceso de cortado, no sé qué, no sé cuánto, igual has perdido la mitad, imagínate que pesase 2 gramos, pero es que en el proceso de refinado, en el proceso de no sé qué, en el proceso de no sé cuánto, este gramo igual se transforma en el origen, en la mina de la cual es extraído, en cientos de toneladas. Para ponerte un ejemplo, en temas como el cobre, que es algo que se utiliza en todos los sistemas eléctricos de todas las viviendas, de todos los automóviles, de todo lo que es eléctrico lleva cobre. Cuando tú extraes mineral de cobre del suelo, tiene menos de un 1% de cobre. Eso quiere decir que para sacar 1 kilo de cobre tienes que mover 100 kilos de tierra o de lo que sea en el suelo. Entonces esto lo traduces y hay cosas que son mucho más complejas que el cobre, por ejemplo el litio o el litio, el cobalto, cualquier cosa que va en una batería, ¿no? Entonces tienes que pensar que algo que tú tienes en tu mano y que es muy pequeño, en su origen, el impacto que crea puede ser 100 o 1000 veces mayor que el volumen que tienes en tu mano. Entonces siempre en temas de materias primas, el mayor impacto está en el origen, en la extracción. Y por eso es donde hay que poner, pues digamos, el enfoque en hacer las cosas de la mejor manera posible. Luego todo lo demás son procesos intermedios que son industriales, que siempre se puede mejorar la productividad, se puede mejorar la eficiencia, eficiencias térmicas, eficiencias eléctricas y demás. Y cada paso es importante, pero probablemente cuando estás hablando de un coche, por poner un ejemplo, el 80% de los impactos ambientales y sociales probablemente se producen en el origen de las materias primas en el proceso de extracción. Vale, yo te escucho todo esto y la primera pregunta que se me viene encima, eso va a tener un fin. O sea, considero que llegará un momento donde sacar ese gramo, ese cachito, me conlleva que ya no hay ahí, que tengo que buscar otra refinería y así constantemente. ¿Hay algún punto en el cual todo lo que se ha usado y se ha consumido lo recuperéis y lo volváis a trabajar? Sí, a ver, la ventaja de los metales es que en la mayoría de los casos los metales se pueden reciclar. Cogemos el caso del aluminio, por ejemplo, pero es válido para muchos otros metales.
coges el caso del aluminio, tú lo utilizas para cualquier cosa, imagínate, pues mira, ahora que estamos aquí, el marco de una ventana de un edificio de aluminio. Pues tú ese metal lo refundes y lo vuelves a solidificar para hacer aluminio, y la virtud de los metales es que se reestructuran a nivel molecular de la misma forma. Entonces las cualidades que tiene el metal refundido y reciclado son exactamente las mismas que las del metal virgen. Claro, para distintas aplicaciones normalmente añades elementos de aleación, pero eso se puede purificar en el proceso, en fin. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente, cuando hablamos de extracción de materias primas, evidentemente tenemos un planeta y es finito. Pero lo que sí es cierto es que todos estos metales y muchas otras materias primas son reciclables a lo largo de su vida útil, y en el caso de los metales son infinitamente reciclables. Entonces, por darte un dato, a fecha de hoy, los estudios que hay a nivel del International Aluminium Institute, que digamos que es la institución global que maneja datos, es que el 75% de todo el aluminio que se ha producido en la historia está hoy en vida útil. Claro, un edificio solo vas a reciclar al cabo de 50 o 100 años. Un coche, pues al cabo de 10 o 15 años. Una lata de cualquier bebida de aluminio, pues la puedes reciclar en 3 meses. Desde que la produces hasta que va al supermercado, alguien la bebe, la tira en el bidón de reciclaje y vuelve a estar en la estantería del supermercado, pues en un número de días, ¿no? Entonces, ahí participarán más bien las políticas de cada país en base a cómo se recuperan cualquier tipo de metal o otro tipo de material. Afecta mucho la política de cada país. Correcto. Para que una empresa pueda no solo recuperar o recomprar o poder seguir fabricando el producto. Totalmente. Afecta mucho las políticas de reciclado, pero sabes, Alfonso, al final lo más importante en estos casos es la decisión del humano de la lata que te has consumido, si la pones en el bidón de reciclar o la echas al bidón común. O sea, el individuo, nuestra responsabilidad individual, como en todo en la vida, también en las decisiones que afectan a la sostenibilidad del planeta, es importantísima, y no podemos transferir nuestras responsabilidades individuales a terceros. Entonces, ¿es fundamental las leyes de cada país? Por supuesto que son fundamentales, porque eso es lo que, o sea, el que exista un contenedor para recuperar, donde tú puedas poner tu lata para reciclar, normalmente es algo que depende, pues, del ayuntamiento, que está vinculado con la legislación del país. Pero si al luego final, nosotros lo llevamos... Efectivamente, si nosotros lo tiramos en el bidón de residuo común, pues se va al vertedero y no se va reciclado. Entonces, las dos cosas tienen que ayudar. Y una cosa muy curiosa es que en los países más pobres, por ejemplo, Brasil, se recicla el 99% del aluminio en latas. ¿Por qué? Pues porque hay gente que como medio de vida se dedica a buscar en las papeleras las latas y garantizar que las pone en el punto de reciclado, porque va a recibir algo por ello. Eso te quería preguntar, porque tú has trabajado en los 5 continentes, en el sentido de la mentalidad social del individuo, lo que estamos hablando, de cómo vemos eso, ¿crees que va asociado más a países que no tienen tantos recursos? ¿Crees que los países con más recursos, las personas somos menos responsables de nuestros actos porque quizá tengamos una visión que lo tenemos todo? No sé si tengo respuesta directa a esto, pero intento darte mi mejor visión. Por ejemplo, en cuanto al consumo, evidentemente, cuanto menos tienes, más intentas aprovechar lo que tienes y más valor le das a las cosas. Entonces, desde el punto de vista de reciclado, desde el punto de vista de aprovechamiento y de menos residuos generados por persona, evidentemente, cuanto más pobre es el país, mejores son esos datos, ¿no? Existe mucha más conciencia del valor de las cosas, como tú lo has dicho.
los países más ricos tenemos una tendencia a desperdiciar mucho más. También es cierto que en los países más ricos hay mucha más, digamos, mucho más conocimiento sobre los efectos nocivos de la contaminación y demás. Entonces, te vas a un país africano y está lleno de desperdicios por todas partes, pues porque la gente lo que no necesita lo tira. Y no hay esa conciencia de poner en la basura, de reciclar, de meter los plásticos, de meter no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que hay pros y contras, pero sí es cierto que desde el punto de vista del consumismo, evidentemente cuanto más ricos, más consumistas. Y bueno, la esperanza es que las nuevas generaciones parecen mucho más concienciadas a los desafíos del planeta, ¿no? Actualmente eso parece. Parece. Te quería preguntar, para llevar toda esta infraestructura a cabo constantemente, todos los días, durante todos los años, ¿hay muchas alianzas entre empresas? Las alianzas... Sí, o sea, están basadas evidentemente, en el dinero, o sea, evidentemente en el retorno que se ofrezca, pero hay desde tu experiencia, las sinergias que hay entre empresas o alianzas, ¿están dadas solo por el dinero o a veces porque beneficia en otros conceptos? O sea, ¿cuál es la visión de una empresa? No solo para decir cómo puedo mejorar mi propio servicio, sino que cuando encuentra los problemas, existen alianzas para poderlos llevar mejor. No sé si me explico. Sí te entiendo. A ver, las empresas yo creo que tenemos que ser realistas, ¿no? Las empresas por definición, las empresas están para tener un retorno, correcto, para generar un retorno, ¿no? Entonces, y no hay nada malo históricamente, y no hay nada malo, tiene que haber. Correcto. Históricamente, ese retorno se limitaba a un retorno al accionista, al propietario de la empresa, ¿no? Con el paso de los años, y sobre todo en la última década, se está percibiendo la necesidad de que ese retorno sea un retorno a todo lo que se llaman los stakeholders o grupos de interés. Entonces, ya parece que no es suficiente para garantizar que una empresa pervive en el tiempo con que genere un retorno al accionista, sino que puede ser que la decisión de los clientes de comprar o no comprar esté también influenciada por si la empresa aporta además otras cosas a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en mi carrera profesional me he encontrado con situaciones donde una mina, pues en medio del Amazonas, una de las comunidades colindantes con la mina, es capaz de parar esa operación y de suspender, la licencia de esa operación si creen que tiene efectos negativos sobre ellos, ¿no? Entonces, hay un interés para el negocio de gestionar todos esos potenciales problemas a largo plazo, de manera que haya un win-win para todos. Y lo que ocurre es que cada vez más el individuo tiene cada vez más poder, los diferentes grupos de interés, los diferentes stakeholders cada vez tienen más poder sobre la empresa. Entonces, parece que tiene sentido mismo para el retorno al accionista el que la empresa sea capaz de demostrar un valor para todos los distintos grupos de interés. Si yo en mis actividades productivas beneficio a la comunidad, beneficio a mis empleados con salarios dignos, con condiciones de trabajo dignas, sin poner en peligro su integridad física ni su salud, protegiendo su salud mental, con las vacaciones que corresponde, si trato bien a mis proveedores para garantizar que ellos también tienen su negocio y que su negocio perdura y que tienen una estabilidad, y además tengo un producto que resuelve un problema para mis clientes o que les ayuda con su propio negocio, las posibilidades de que todo salga bien son mucho mayores. Piensa que hoy cualquier licencia de actividad en cualquier país desarrollado sale a exposición pública. Antes de darte un permiso para expandir tu fábrica, eso sale a exposición pública y ahí todo el mundo puede opinar. Entonces, algo que era un retorno al accionista ahora se está convirtiendo en un win-to-win. En un win-win y tiene que haber un retorno para todas las partes interesadas. El tema de partnerships que me comentabas es súper importante porque cada vez el entender qué es importante para cada uno de estos grupos
Y el ser capaz de integrar sus expectativas en tu negocio requiere más conocimiento. Y si yo soy una empresa que me dedico a hacer automóviles, pues a lo mejor me interesa hacer partnerships con empresas que se dedican a otra cosa. Y te voy a poner un ejemplo que con el que estuve involucrada hace un mes en Ginebra, donde vivo. Es Nespresso. Nespresso es una marca que todo el mundo conoce y que, como todos sabemos, ha sido atacada infinitas veces diciendo, las oye, cápsulas, ¿no? las cápsulas, el reciclado de las cápsulas, la generación de residuos, no sé qué. Sí. Bueno, pues Nespresso hizo una alianza con una empresa suiza que se llama Maillot, que lo que hacen es producir bicicletas eléctricas de alta gama. Y estas bicicletas son en aluminio porque es un metal muy ligero, porque se puede reciclar y demás. Entonces han hecho un partnership para que el cuadro de la bicicleta de Maillot esté hecho con cápsulas recicladas de Nespresso. Entonces, es un tipo, esta asociación, ¿qué impacto tiene real y qué impacto tiene comercial? Bueno, hay un poco de las dos cosas, pero la gente habla de esto porque asocias una marca a un proceso de economía circular. Y solo con el hecho de que tus hijos, los míos no tengo, pero que las nuevas generaciones vean que existen estas posibilidades y que tienen sentido. Que es el camino. Es el camino, es el camino y ayuda a pensar y a generar ideas y demás, ¿no? ¿Tú dirías que entonces el camino es las personas que consumen un producto quieren saber a dónde van los restos, por así decirlo? Sí. Entonces, llegado ese momento en el que las personas de hoy en día empiezan a darse cuenta o a involucrarse en todo el proceso de lo que compran, hacia dónde va, las normativas están cambiando en Europa, en muchos sentidos, ¿no? De la contaminación y tal. ¿Tú crees que ese cambio lo hacen las empresas o la política? Es decir, ¿tú qué crees? ¿Que son los políticos los que escuchan y obligan a la empresa a modificar? ¿O es la empresa la que se ve obligada a modificar y por lo tanto la política cambia normativa? Mira, al principio, esto es mi opinión, evidentemente, pero yo como veo las cosas es, el motor que inicia todos estos cambios somos los individuos, somos los votantes. Somos los ¿Tú crees que la gente se da cuenta de eso? Sería una pena si no nos diéramos cuenta, porque tenemos mucho poder. Y lo que a mí más me mata de la sociedad en la que vivo es el de intentar transferir nuestra responsabilidad individual a los demás. Es que los políticos no se ocupan, es que las empresas son malísimas, es que. Y al final soy yo el individuo. O sea, yo tengo mucho más poder porque tengo voto, porque tengo capacidad de iniciar iniciativas desde el punto de vista de sociedad civil. Lo que pasa es que no siempre hacemos uso de este poder. Entonces, el poder todos estos procesos de cambio empiezan con las personas. Empiezan con las personas que ven que hay una necesidad y los reguladores solo vienen detrás regulando. Si piensas en los grandes cambios, la diversidad, ¿cuándo se empezó a hablar de diversidad en las empresas y de que hay que tener mujeres y que hay que tener a grupos étnicos y que hay que tener... Todo esto empezó con el movimiento Me Too en Estados Unidos y Black Lives Matter, con este desgraciado incidente del señor Joy y demás, ¿no? Entonces, de repente empieza a movilizarse la sociedad sale a la calle y los políticos ven que tienen que hacer algo si quieren seguir teniendo los votos de esta gente. Y en Europa es un poco lo mismo, ¿no? Si piensas cambio climático y ves a esta persona, Greta Thunberg, esto es un ejemplo típico, es un individuo que consiguió iniciar un movimiento dentro del ámbito... Pero se le ha atacado muchísimo. Que se le ha atacado muchísimo. Se le ha atacado muchísimo, pero ha provocado muchísimos cambios. Y un movimiento en el ámbito, sobre todo de estudiantes y demás, para promover este tema del cambio climático, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, ¿por qué hemos pasado de esta idea de la empresa tiene que tener un retorno para el accionista a la empresa tiene que ser buena con todos? Porque hemos pasado unos años donde la sociedad civil, todos nosotros, estamos viendo que sufrimos impactos de cosas sobre las que no decidimos. De repente tenemos olas de calor, de repente nos inundamos, de repente incrementa la pobreza o sube o hay una pandemia. O sea, yo
o sea, el hecho de que haya una empresa que gana mucho dinero emitiendo mucho CO2 y que esto está causando un impacto en el planeta, beneficia a sus accionistas, pero yo como individuo solo sufro los efectos del cambio climático. Entonces hay una serie como de externalidades que empiezan a afectar a la población en general y que la gente empieza a decir basta. Es un poco el tema de esta activista noruega, ¿no? Y yo creo que eso es lo que fomenta el cambio. Ahí ya el regulador entra y dice, oye, que aquí hay que regular en este tema, que hay una preocupación social y los políticos están para eso, para ocuparse de las preocupaciones sociales. Y entonces sacan normativa y las empresas solo vienen después adaptándose a la normativa. Hay muy pocas excepciones de empresas que son visionarias, que ven una oportunidad de negocio, que definen un propósito que va más allá de la legislación. El ejemplo típico que siempre se nombra es Patagonia, que lo conocéis, es la marca esta de outdoors, de temas para actividades al aire libre, que cambió hace años su digamos, propósito y dice, nuestro propósito en la vida va a ser salvar el planeta. Entonces cambiaron su modelo de negocio y hoy hacen tanto dinero arreglando ropa deportiva, que se le ha roto la cremallera, no sé qué, como que vendiendo. Entonces ellos han montado un modelo de negocio alternativo que encaja con su público, con sus clientes y que les ha conseguido posicionar como líderes en ese sector. Pero eso no es lo más común, ¿eh? No, desde luego. Yo creo que al principio siempre una empresa se monta con el objetivo de ganar, de querer vender un producto y luego te vas viendo las consecuencias de cómo hacerlo, ¿no? Efectivamente. ¿Tú recuerdas algún proyecto que hayas hecho con cariño, algo que hayas conseguido? Pues he tenido la suerte de hacer muchas cosas y muy diferentes en muchos países distintos, ¿no? en estos 25 años. Pero sí, he tenido la ocasión también de dirigir la fundación de la empresa, donde hacíamos proyectos sociales y proyectos que recuerde con más cariño, pues por ejemplo, el empujar al equipo comercial y a las plantas de producción a definir una línea de productos que tuvieran características de sostenibilidad por encima del mercado. Es decir, pues si vendemos aluminio, que es como todo el aluminio, vamos a intentar definir un producto que sea aluminio con una huella de carbono inferior o con un contenido en reciclado mayor, para que esos productos tengan, pues, unas características exactamente que tengan menos impacto en el medio ambiente y que sirvan a los clientes a su vez a crear productos o servicios que tengan menos impacto, ¿no? Entonces esto es algo que fue muy contestado, porque estoy hablando de hace 10 años o por ahí. Hace 10 años ya estabas haciendo eso. Exactamente, y fue como picar piedras, ¿sabes? Empezar, oye, vamos a hacer esto, estás loca, nadie nos va a pagar ni un euro más por eso, y yo estaba convencida de que siendo capaces de crear un valor a través de ese producto diferenciado íbamos a ser capaces de capturar un margen mejor, ¿no? Cuando el cliente reconociera ese valor. Y fueron años proponiéndolo y diciéndome que no. Y yo volvía, y lo volvía a proponer y otra vez que no. Y volvía. Pues al cabo de 4 o 5 años conseguí que se hiciera. El primer año no conseguimos nada, el segundo año no conseguimos nada y al tercer año empezamos a venderlo. Y a partir de ahí pues fue hacia arriba, ¿no? Entonces es un cambio de mentalidad y eso lo he llevado después a otras empresas con las que trabajo a través del Consejo de Administración y donde también hemos conseguido pues ese tipo de cambios, ¿no? Otros ejemplos más en el marco social. Yo he trabajado mucho con pueblos indígenas y eso es algo que está muy cerca de mi corazón y es la parte de mi vida ejecutiva que más echo de menos porque aprendí muchísimo, ¿no? Entonces, pueblos del Amazonas donde llegas para desarrollar una actividad minera y ves que vas a impactar en esas comunidades, ¿no? Entonces ahí se plantean muchos dilemas. ¿Tenemos derecho a impactar o no? ¿Cómo lo hacemos para impactar lo mínimo posible? ¿Cómo compensamos? ¿Cómo creamos un valor para ellos de forma que su vida cambie, pero a mejor y que cuando nosotros ya no estemos aquí con la mina, ellos sigan teniendo una vida próspera? Entonces, ¿Se suele lograr o es muy complicado? Es un equilibrio muy complicado y algo que requiere mucha energía por parte de la empresa y requiere sobre todo
que trabaje en equipos con convicción y con valores. Y si es así, hay un win-win. Hay un win-win. Porque tú cuando hablas con un pueblo pues, que vive de la forma más rústica que te puedas imaginar, pues ellos tienen también aspiraciones. Y sin ayuda externa, sin poder explotar esos recursos naturales que tienen, ellos no van a poder conseguir tampoco sus aspiraciones. Y lo que es muy importante es siempre entender que nosotros, desde este mundo en el que vivimos, no podemos decidir lo que es bueno o malo para alguien que vive en otras circunstancias. Y eso es algo que las empresas tienen mucha tendencia a hacer. Entonces, al final, esto se trata de poner en marcha procesos de consulta reales. Claro, al final para una empresa son números. Efectivamente. Pero para las comunidades locales no son números. Y yo he tenido la suerte de participar en estos proyectos en Amazonia, en Islandia, en Australia, en África, y de poder iniciar estos procesos de consulta con las comunidades. ¿Queréis esto para vuestro futuro? Y si te dicen que no, Si te dicen que no, ¿qué suele tienes hacer muy la poco que empresa? ganar. Tienes muy poco que Pero ganar. las empresas suelen tirar para adelante, aunque A digan ver, que no. yo no, supongo que habrá habido casos, porque Uh-huh. los hay, porque hay minas que hay minas en países donde los gobiernos pues tienen mucho mayor poder. Hay países donde no hay propiedad privada sobre el terreno, o los pueblos indígenas no tienen reconocida su propiedad del Una terreno. pregunta en este sentido. Se hace una propuesta, la comunidad dice que no, pero el proyecto sigue adelante. ¿Tú consideras que un mal menor hace un bien mayor? O sea, ¿crees que al final esa empresa haciendo eso ha conseguido a lo mejor una mejora en otro lugar? Hoy en día, según los principios directores de las empresas y los derechos humanos, es obligatorio para todos los países que lo han firmado, que son 100 y pico países, o sea, casi todos los países del mundo, es obligatorio hacer lo que se llama Free Prior Informed Consent. O sea, tiene que haber un acuerdo totalmente libre. Las comunidades locales tienen que ser totalmente libres de decir sí o no. Tienen que ser consultadas antes del inicio del proyecto, prior. Tienen que ser informadas de todo lo relativo al proyecto. E informadas quiere decir que tiene que serles transferida la información de forma que puedan entenderla. Yo estuve trabajando en un proyecto en el norte de Australia donde el idioma de la comunidad local, que era la comunidad Yolnu, no puede escribirse. Entonces, como no existe escritura de su idioma, nosotros teníamos que transmitirles la información del proyecto de manera que ellos la pudieran entender, y no podía ser un libro. Entonces, pues hay otra forma, pero tiene que ser una forma en la que ellos puedan entender lo que tú quieres hacer. Y ellos, en base a todo eso, tienen que darte su consentimiento. Si eso no es así, hoy en día no tienes derecho a ejecutar ese proyecto. Eso es la realidad. ¿Qué pasa? Que hay muchos proyectos de hace años que son minas que ya están funcionando y que siguen funcionando, aunque no haya habido un consentimiento previo de la comunidad. ¿En qué lugar has encontrado o con qué proyecto has encontrado más obstáculos para llevarlo a cabo? Pues probablemente yo personalmente, donde he visto en mi trabajo más dificultades ha sido en Australia, pero en la Australia desarrollada, en el sur de Perth, donde la población que viven como tú y como yo dicen, oye, yo no quiero una mina al lado de mi casa. Me da igual los puestos de trabajo que generen, me da igual lo que paguen impuestos, me da igual, yo no lo quiero, punto, que se vayan a otro lado. Y lo hemos visto en Europa. Hace un par de años hubo un caso muy conocido en Serbia, con una minera muy grande, Río Tinto, que quería abrir una mina de litio que era capaz de generar el 20% del litio que se espera que necesite Europa a futuro, que parece poco, pero es muchísimo. Y creo que era como el 70 o el 80% del litio que se consume hoy en Europa. Es decir, que Europa sería hoy independiente, prácticamente independiente, de importaciones de litio. Y Serbia dijo no. O sea, la sociedad serbia inició una serie de manifestaciones y demás, y el gobierno se vio obligado a retirar la licencia de explotación y no se hizo ese proyecto. Entonces, Europa, donde una gran parte de la población vive bien, pues tenemos una tendencia a decir no. Y es mucho más complicado hacer
proyectos de este tipo en países desarrollados. ¿Tu opinión personal de esto cuál es como ciudadana? Mira, mi opinión personal es que yo creo que se pueden hacer proyectos de desarrollo si se tienen en cuenta realmente las expectativas y se da poder decisorio a las comunidades locales y a los stakeholders locales. Creo que es viable hacer proyectos que sean un win-win para las dos partes, para la empresa y para las comunidades locales. Pero hay que hacerlas muy bien, con procesos de gobernanza muy sólidos, donde la toma de decisiones sea totalmente compartida entre las partes interesadas. Pero yo creo que es posible. Sí. Estoy totalmente convencida. Ahora mismo vivimos un momento, o por lo menos mi percepción, complicado entre los países. Veo que hay cambios en la mentalidad de la sociedad, veo que hay cambios en las políticas, en las direcciones. Creo que vivíamos, o esa es mi percepción, en un mundo cada vez más globalizado, pero de repente mi sensación es que se está rompiendo ese sentimiento de globalización y estamos empezando a separarnos. ¿Tú crees que si eso sigue por ese camino, o si efectivamente vamos por ese camino, afecta profundamente a una empresa la independencia política? O sea, cada país con sus movimientos, y me atrevería a decirte hasta incluso ya no ni siquiera el país, sino las provincias o las ciudades. Y los individuos. Afecta a Sí, todo, a las empresas, a los países y nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que ese es el camino que se sigue. ¿Y por qué? Pues porque de alguna manera durante la pandemia lo hemos visto, ¿no? Algo como una pandemia que puede suceder en cualquier momento y se puede repetir en cualquier momento, pues de repente genera disrupciones en cadenas de suministro y tú que estás aquí en Madrid y que eres dependiente de recibir tintas que se fabrican, no tengo ni idea de dónde, en China, en sí, la India, en donde sea, y que necesitas para tu actividad diaria, pues no hay transporte, no hay logística, no hay no sé qué, y de repente no tienes materia prima, ¿no? Esto se ha visto con los chips, se ha visto. Y también porque la tecnología se convierte de alguna manera en una forma de poder geopolítico, ¿no? ¿Quién tiene la propiedad intelectual? ¿Quién tiene la tecnología para fabricar chips, para fabricar baterías, para fabricar lo que sea? Pues tiene un cierto poder sobre el mundo. ¿Quién tiene las materias primas? Sabemos que el 90% de las tierras raras que son necesarias para toda la electrónica están en China. Y si China, que lo ha hecho hace 10 días, decide reducir las importaciones de gallium o de lo que sea, afecta al mundo entero, ¿no? Entonces, el movimiento que un poco yo creo que estamos viendo es que las empresas están intentando cada vez ser menos dependientes de esas cadenas de suministro internacionales y regionalizarse para reducir riesgos. Lo que pasa es que eso es posible hasta en cierta medida, ¿no? Porque dependes de materias primas. Hay un estudio muy bueno que sacó la Comisión Europea hace un par de años sobre materias primas críticas, donde se ve claramente que para la transición a la movilidad electrónica, para, en fin, las tecnologías de punta, motores eléctricos, energías renovables, molinillos de viento, no sé qué, que un porcentaje enorme de materias primas no está en Europa y somos totalmente dependientes de importaciones, ¿no? Eso es un riesgo regional. Entonces, este movimiento yo creo que es claro y que va vinculado a esa idea de reducir mi riesgo de dependencia de terceros, sobre todo cuando vemos que cada vez hay más inestabilidad política, ¿no? Entonces, allá donde estén las empresas capaces de hacer eso, sin duda harán de ese país en concreto muy por encima en fuerza frente a otros, y el país que tenga los recursos será el dominante. En cierta medida es así, ¿no? El 80% del cobalto conocido en el mundo está en el Congo. Y hoy en día no sabemos hacer baterías de ningún tipo sin ¿Y por qué el cobalto. Congo es tan pobre? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Venezuela es tan pobre si tiene Eso todo el es. petróleo del mundo? Por eso son temas de gobernanza. Un país que con mala Claro, gobernanza. claro, a eso me refería, porque si cada vez hay menos globalización, al final esos países tenderán a hacer más fuerza.
O sea, al final, Pues desde la percepción, desde mi percepción, yo lo que veo es que lo que antes eran llamados los países del tercer mundo, los países del primer mundo, la sensación que tengo es que están empezando como a cambiar los lugares. Las sensaciones que están cambiando, quién va teniendo el protagonismo. Por ejemplo, China, que me estabas diciendo, hasta hace 10 días, por así decirlo, parecía que no hacían nada, es como un dragón dormido, que siempre se le llama. Y de repente, dos movimientos de China hacen que Apple no tenga chip, que cambie la infraestructura a la India, que ahora se le ha quemado no sé qué, y entonces tiene que volver a China. O sea, está empezando a ser quizá la escasez de los productos, de la materia prima, está haciendo eso. Sí, o sea, claro, yo estoy de acuerdo contigo que hay este cierto movimiento donde los núcleos de poder cambian, ¿no? Antes se hablaba, pues históricamente, el poder se relacionaba con el poder económico y el poder militar, ¿no? Entonces, claramente había durante mucho tiempo Estados Unidos y Rusia, luego Estados Unidos. Ahora vemos que desde el punto de vista de poder comercial, China ha crecido muchísimo y ahora vemos que no está tan claro qué es poder qué es, y se asocia más ya el poder no tanto al militar o económico como a la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que China ha hecho muy bien es que ha desarrollado muchísimo la tecnología, y hoy claramente cualquier batería del mundo pasa por China. Y son absolutamente líderes en esto. Entonces dices tú, ¿dónde nos hemos perdido, no? Y Europa en particular, pues en temas de investigación y desarrollo todavía va muy por detrás de países como Estados Unidos o otros, ¿no? Todavía no tenemos inversión suficiente en este tipo de actividades, ¿no? Que son tan importantes. Lo ves en el número de patentes que se registran, lo ves en el gasto en porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿no? Te quería preguntar, antes que has nombrado la pandemia, yo te voy a nombrar hasta un suceso infinitamente mucho menor y que en donde yo vivía afectó indudablemente. Cuando cayó la Filomena, aquí en Madrid, que fueron 3 o 4 días, no lo recuerdo, como muy de parada, donde yo vivo el Carrefour dejó de tener comida fresca. O sea, una simple nevada hizo que toda esta infraestructura se rompiera. Desde una visión global, el ritmo al que vamos, el ritmo al que se fabrica, aunque haya mucha sostenibilidad, eh, creo que va quedando demostrado que no podemos seguir ciertos ritmos. ¿Tú crees que las empresas tienen la responsabilidad de frenar el consumo o la responsabilidad de, eh, digamos, o sea, ser cada vez más potentes para que el consumo nunca frene? ¿Dónde dirías que tiene la empresa que debería de ser responsable? La empresa tiene la responsabilidad de hacer lo que hace de la mejor manera posible y con el menor impacto posible, y debería perseguir, como te decía antes, para perseverar y para mantenerse en el tiempo. Fundamentalmente debería ser capaz de generar un valor positivo para sus diferentes stakeholders. Entonces yo creo que la responsabilidad de la empresa es esa. Vuelvo al origen, que no se nos olvide como individuos que tenemos una responsabilidad en lo que consumimos, en Sí. lo que compramos. Esa era mi Esa siguiente. era tu siguiente pregunta. Entonces, Correcto. yo creo que esto es un juego de muchos y que no es algo que resuelva un único constituyente, sino que como individuos tenemos una responsabilidad que tenemos que ejercer. Las empresas tienen su propia responsabilidad que tienen que ejercer. Los políticos tienen su propia responsabilidad que tienen que ejercer. Está el mundo de la educación, está el mundo de la comunicación. Cada uno tiene que poner su granito de arena para que esto funcione, ¿no? Entonces no creo que haya ni buenos ni malos. Yo creo que si cada uno hacemos la parte que nos toca, esto puede funcionar. Y si hay un colectivo que no está haciendo la parte que le toca, esto va a salir, el tren va a salirse de la vía. Entonces somos tan fuertes como se dice, como el más débil de los eslabones. No me salía la palabra eslabón. Pues somos tan fuertes como el más débil de los eslabones. Eso es la realidad. Has nombrado en varias ocasiones la educación, la formación y la comunicación. Yo considero que debería haber alguna clase desde el principio en la educación,
tanto de economía como de sostenibilidad, y no existe. O sea, mi hija que tiene 4 años, cuando vaya aumentando en sus cursos, no existe una asignatura a día de hoy que te enseñe sostenibilidad, economía, o sea, que son al final las cosas más del día a día que tendrás que aprender. Entonces, como me hablas tanto de educación, formación y tal, ¿tú crees que las empresas podrían gestionar algún tipo de educación frente a todo esto, un consumo responsable, un entendimiento de todo el producto que están consumiendo? Pues yo me puedo una Coca-Cola, pero la Coca-Cola en sí, el producto, pues tendrá no sé cuántas cosas que vendrán de no sé cuántos sitios, la lata, no sé qué, el cómo llevarlo. ¿Tú crees que probablemente es el individuo el que tiene que saberlo todo? Eso lo tengo claro. Pero nunca hay una información, la experiencia siempre llega tarde. Ya. Sí, a ver, claro que es una responsabilidad de la empresa el ser totalmente transparente, informar a los clientes de lo que produce, de cómo lo produce, y cada vez eso está más regulado y más legislado. En Europa ahora mismo hay todo un lío con el tema de si las obligaciones de transparencia y comunicación europeas hacen menos competitivas a las empresas, ¿no? Pero yo creo que esa es la línea que hay que seguir. Desde luego que todavía no es el caso, desde luego que no están tan claras las cosas, pero y que cada vez que hay una iniciativa para etiquetar productos con si tienen mucho azúcar, Sí, poco azúcar, si tienen hay huella de un carbono muy dilema alta, si tienen no sé qué, enorme, sí. claro, siempre hay intereses económicos para ir en contra de eso, pero sí que se puede hacer mucho más. Desde luego, se puede hacer mucho más en educación del consumidor, se puede hacer mucho más desde las instituciones de educación per se para educar en todos estos temas. Y es que no me quiero ni imaginar lo que va a ser todo esto con la inteligencia artificial. Ahora quería llegar a eso a y todo a las redes claro, sociales. claro. ¿Cuál era tu opinión con la IA? ¿Cómo crees que puede influir en todo esto? Porque hoy en día sufrimos muchos fake news, hoy en día el mundo son las redes sociales. Cualquier joven que tenga accesible a una red social es su único medio de comunicación, y las IA están jugando un papel muy importante. Yo, Alfonso, este es un tema que me da pánico escénico porque, o sea, no tengo ni idea. Siempre hay cosas buenas y malas, ¿no? ¿Qué parte buena tiene todo este tema de las redes sociales, la comunicación, la transparencia? Es que las empresas acaban siendo como un pez rojo en una pecera de estas redonditas, ¿sabes? No tienen dónde esconderse. Cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo lo aparece en un tema de estos, es que yo no soy mucho de redes sociales, pero aparece en un tema de estas redes sociales y se distribuye y se monta un lío en 5 minutos, ¿no? Entonces, no sé, cosas que a mí me han pasado, de repente, un caso real en Australia, 7 abuelitas de más de 90 años cogen su silla de la playa y sus agujas de hacer punto y se sientan delante de las excavadoras de una mina en Australia, de Nanas of the Forest se llaman, y paran la mina. 7 señoras que dicen: nosotros queremos que este bosque se conserve para nuestros nietos, queremos que nuestros nietos jueguen en este bosque. Eso generó tal reacción en redes que en un mes eran 700 señoras con su silla de la playa tejiendo delante de las excavadoras, ¿no? Entonces, eso es la parte buena, que da un poder al individuo para poner en evidencia, en circulación rápidamente. claro, en evidencia e iniciar acciones contra pues lo que ellos entiendan que es abuso de poder. Entonces esa es la parte buena, ¿no? Nos da un poder adicional al individuo de iniciar acciones contra algo que creemos que es injusto. Pero claro, al añadir la inteligencia artificial, eso puede ser utilizado para lo bueno y para lo malo, porque de lo poco que yo entiendo de esto es que ellos podrían grabar este vídeo, coger este vídeo que estamos grabando tú y yo, y decir otras cosas. Y decirlo, hacer salir de nuestras bocas cualquier otra frase, ¿no? Entonces, ante eso, es como todo en la vida. O sea, un cuchillo por sí, pues es ideal para cortar las verduras y hacerte una minestrone para cenar, pero también puede ser utilizado para matar a tu vecino. Entonces, al final, no es en sí la herramienta, sino el uso que hacemos. Y al final el uso, igual que el individuo decide si pone la lata vacía en el saco de reciclar o en el saco de vertedero,
pues al final el individuo decide cómo utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues estamos sometidos a, a los límites y los poderes de los humanos. Totalmente, totalmente. Yo sé que perteneces, no sé si en la actualidad asesoras con las baterías de los vehículos en el grupo Volkswagen. ¿Hacia dónde va todo eso? Porque hoy en día, como está todo muy nuevo, hay demasiada información, creo, muy negativa siempre frente a las baterías. Yo creo que existe un convencimiento en general de que las baterías, o sea, la electrificación es el futuro de, por ejemplo, de la movilidad. Y también las baterías son fundamentales para llegar a tener únicamente energías renovables en nuestras actividades diarias, ¿no? Porque el sol brilla de día, el viento sopla cuando sopla, hay agua en los embalses cuando la hay, y para compensar todo eso, en los momentos en que no hay, pues las baterías son la solución, ¿no? Entonces yo no creo que haya dudas respecto al futuro. Lo que hay claramente es una incapacidad de desarrollar esas tecnologías a precios que el individuo normal puede pagar. Entonces, si un coche eléctrico te cuesta 50.000 euros, pues es algo que no todo el mundo puede comprar. Si consideramos que costase 15.000, pues igual sería mucho más rápida esa transición. Entonces, yo no creo que haya dudas en cuanto a la dirección, sino que hay, digamos, que dificultades en cuanto a la velocidad de transición. Pero sin duda, yo creo que el futuro está en las baterías. ¿Qué es necesario también? Pues es necesario digamos, reducir los riesgos asociados a las cadenas de suministro. Como te decía, el cobalto está en el Congo, y si el que no está en el Congo está en China. Y son países que son complejos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de seguridad jurídica, desde el punto de vista de seguridad política. El litio, pues hay un montón de controversias respecto al litio de salares. Hay litio también en fase sólida. Se están desarrollando más minas, pero bueno, es como te decía antes, todo esto requiere un proyecto para desarrollar una mina nueva en una zona que esté virgen, que no se haya hecho actividades extractivas con anterioridad. Y hacerlo bien, tienes que contar entre 5 y 10 años. Si quieres realmente hacer un proceso de consulta con las comunidades bien hecho, el dar la información, el permitir las discusiones, el hacer las prospecciones, el entender los valores medioambientales y sociales, todo eso antes de iniciar la fase de explotación de la mina, ¿no? Sí. Entonces eso requiere muchísimo tiempo y por eso yo creo que estamos viendo que hay una ralentización respecto a las previsiones que había de adopción de nuevas tecnologías, de electrificación, de transición al vehículo eléctrico y demás. Pero sinceramente creo que es en la velocidad y no en la dirección. Si te pongo un reto. A ver, uno fácil. Sí. En un estudio de tatu, antes te lo preguntaba, en un estudio de tatu nos llevamos 25 años. Y el otro día reflexionaba y digo, todos los días agujas, tintas, papel, plásticos, todos los días, desde hace 25 años, lo consumimos diariamente. Yo no sé de dónde viene, yo no sé a dónde va, pero todos los días lo compro. Y cuanto más compre, mejor. ¿Cómo una empresa a este nivel tan pequeño puede llegar a ser sostenible? Es un poco tú como director de esta empresa, como propietario, al final tú tienes que decidir cómo quieres hacer tu negocio, ¿no? Entonces tú cuando compras agujas puedes estudiar la cadena de suministro y entender de dónde vienen. Y si eso te preocupa o vienen de algún sitio que no deberían venir, puedes buscar alternativas. Luego tienes que hacer un estudio de qué impacto tiene esto económico en tu negocio, si te lo puedes permitir o no y qué formas hay de hacerlo, pero realmente podrías. Hoy, si tú quieres saber de dónde vienen tus tintas, podrías investigarlo. El otro día estuve en una exposición en Ginebra de una pintora que
que utilizaba una técnica de lacado vietnamita, era una señora vietnamita, y que compraba las tintas para sus cuadros en pueblos vietnamitas, en pequeñas aldeas que hacían estos tintes solo con productos naturales. Se puede hacer. Sí. ¿Sería viable si esta señora tuviese un estudio de tatuaje en vez de hacer cuadros para una exposición? Probablemente no. Pero quiero decir que hay que empezar con un pasito pequeño, porque la sostenibilidad realmente es un viaje. Y como te decía antes, es más maratón que carrera de 100 metros. Y eso es importante. Y empezar con una cosa, que no sé cuál es, no sé si es las materias primas, sí. No sé si es tus empleados y su bienestar, su capacitación, su oportunidad de aprender cosas nuevas, de crecer, los salarios dignos, no sé si es la educación, si tú trabajas con un montón de gente joven que viene a hacerse tatuajes, el impacto que tú tienes en sus vidas, el impacto que el tatuaje tiene en sus vidas, no sé, es una forma también de educación que yo creo que puede ser muy interesante, donde tú como empresa puedes tener un impacto positivo en la sociedad y las materias primas. También puedes intentar saber a dónde va el material que desechas. ¿Se recicla o no se recicla? Me imagino que sí. Se destruye, se supone que se destruye. Se destruye. Por obligación, nosotros todo sanitaria, lo que sea sanitaria se tiene que destruir. Pero no sé realmente si se llega a destruir o se destruye una parte y luego se... Sí, yo me imagino que en todas esas cosas se incineran y del fondo de lo que son las cenizas se recuperan los metales. Normalmente esto es algo que se hace porque tiene un valor ese metal. Entonces, normalmente el fondo de los fondos de cenizas de las calderas de incineración se recuperan los metales. Igual no eres tan poco sostenible como piensas, ¿eh? Quizá no lo seamos, ¿no? O sea, quizá sin yo saberlo, ciertas partes claro, ya están hechas de forma de que se pueda... Exactamente, exactamente. Luego yo no tengo ni idea en el mundo de las tintas porque esto es un mundo sanitario y no puede ser cualquier cosa lo que te inyectes en el cuerpo. Entonces no sé si hay tintas. Yo, por ejemplo, voy a una peluquería en Santiago donde solo utilizan productos naturales para el pelo, pero no sé si eso se puede hacer con las tintas porque es un mundo mucho más complejo. Casi todos son compuestos naturales y tienen parte de minerales siempre para conseguir ciertos tonos, pero siempre la cantidad es tan ínfima que es solo para conseguir ciertos tonos que no pueden afectar a la piel. Ya, lo que es curioso porque yo hice un trabajo hace un año para una empresa de lujo en Suiza que hace productos de, bueno, pues de lujo, para los cuales necesitan piedras preciosas. Y el CEO de la empresa me decía, Rosa, pero tú fíjate el lío que me han montado y compro 400 gramos de zafiros en todo el año. Me decía, claro, pero si son 400 gramos, están extraídos por niños con las manos en una mina no sé dónde, es un problema. Entonces, no es tanto el volumen, sino el impacto que pueda tener el origen, ¿no? Efectivamente, el impacto que pueda tener en origen. ¿Tú crees que los países son eficientes en asegurar esos orígenes? No, o sea, no. Ahora, fíjate, por todos estos temas que estás comentando, Europa ha regulado en estos últimos años bastantes cosas sobre la cadena de suministro, ¿no? Y la última de ellas, que es la que potencialmente puede tener más impacto positivo, se llama la Corporate Due Diligence Directive. Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Entonces es una directiva que habla de la debida diligencia en la cadena de suministro. Y esta directiva lo que obliga es a que cualquier empresa que importe cualquier tipo de materia prima en Europa tiene que garantizar que a lo largo de toda la cadena de suministro no se producen abusos en los derechos humanos ni impactos al medio ambiente. Es decir, la idea es que Europa está poniendo en cada empresa no solo la obligación de controlar lo que pasa dentro de sus muros, dentro de sus paredes, sino que está extendiendo su obligación a garantizar que su cadena de suministro no está haciendo tonterías. Pero eso es Europa. Eso es Europa, el resto no. El resto no. Pero, si una productora sudamericana o norteamericana o china o no sé qué quisiese exportar su producto a Europa, tendría que garantizar
que efectivamente cumple con estándares similares. Y si no lo puede garantizar, Eso será el siguiente paso, ver cómo se controla, porque legislar es una cosa y luego ejecutar. ¿Tú crees que habrá empresas o países? Esto ya es tu impresión Ya. como ciudadana. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Europa dice, vale, tienes que acreditarme de todo eso? Si no lo puedo acreditar, no lo llevo a Europa, pierdes el negocio. Por lo tanto, va a ir afectando a la larga. Sí, eso es todo. Todos esos temas se están discutiendo. Ahora. ¿Por qué crees que Europa es la que está liderando este tipo de legislación o de cambios? Yo creo que el motivo fundamental es que Europa, desde mi punto de vista, es la cuna del conocimiento, en el sentido histórico, digamos, es la cuna de los romanos, de los griegos, en fin, y desde ese... Opinamos igual. Opinamos igual en ese sentido. Sí. Y valoramos el conocimiento. Y Sí. esto yo creo que tiene mucha importancia. Y la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues en Europa tenemos esa conciencia del bienestar social y entendemos que el medio ambiente juega un papel fundamental en nuestro bienestar y en nuestras vidas, en nuestra salud, ¿no? Y un poco estamos intentando proteger nuestro estado de bienestar. Es curioso porque hay países como Brasil, por ejemplo, donde yo he trabajado muchísimo, que también tienen esta conciencia del medio ambiente, de la protección y de la conservación, ¿no? O sea, no está únicamente limitado a Europa, pero cuando contraponemos esto con Estados Unidos, que es un país mucho más joven, que se ha basado siempre en el individualismo y en el consumismo, en el crecimiento a través del consumo, pues tienen una visión diferente, ¿no? Pero la realidad es que también están siendo impactados por temas como el cambio climático, las sequías, las inundaciones, los incendios, y que bueno, ahora es mal momento para hablar de este tema, ¿no? Porque vamos a tener un cambio de gobierno a principio de año que probablemente no vaya en esta línea. Pero sí es cierto que ciudadanos americanos están pues despertando con respecto a este tipo de temas, igual que el Black Lives Matter, pues también ha habido cambios en la sociedad que piden que haya más regulación, y de hecho el regulador de los mercados de capitales, el equivalente a nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en Estados Unidos se llama SEC, Security Exchange Commission, pues también está estableciendo obligaciones para las empresas de reportar en temas de cambio climático, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que el camino a seguir es ese, ¿no? Yo creo que en este sentido que tú dices, yo creo que el planeta nos va a obligar a tener caminos muy concretos de sostenibilidad. Y hay otro tema que es importante y es la demografía, ¿no? Estaba hablando con una amiga en Ginebra que es como muy activista y estaba con el tema de las gallinas que están en las granjas encerradas y no sé qué, y que no hay que consumir huevos y que no hay que consumir carne y que solo se pueden comprar huevos de gallinas que están libres y no sé qué. Y al final yo le hacía un cálculo y le decía, ¿cuántos habitantes hay en Suiza? 8 millones. ¿Cuántos metros cuadrados necesita una gallina para ser una gallina feliz que corre por el campo y demás? Digo, mira, si pensamos que cada habitante de Suiza va a comerse 2 huevos por semana, mismo si todo el país estuviera dedicado a gallinero, seríamos incapaces de producir huevos suficientes con gallinas de corral. Entonces, el motivo por el que existe esta producción masiva de huevos es porque hay una demografía que no es capaz de vivir solo recolectando y... Sí, somos esclavos de nosotros mismos. Exactamente. Y lo que se está viendo es un cambio en el crecimiento demográfico, mismo en China, mismo en la India, mismo en distintos países. No menciono Europa, vamos, porque yo no tengo hijos. Fíjate qué ejemplo, ¿no? Pero sí que vemos que la población, o sea, lo que se está diciendo ahora es que probablemente la población se estabilice en torno a 10.000 millones, ¿no? Estamos frenando. Que estamos frenando. Y esto es lo que va a permitir controlar
los impactos medioambientales. O sea, al final esto es el principal problema es la población. Y luego, a través de ese problema viene el segundo problema, que es que la idea de crecimiento, o sea, la idea de futuro económico, de desarrollo y demás se basa en el crecimiento constante. Sí. Y eso va a tener también que cambiar. Entonces, bueno, yo no lo veré, tú no lo verás, tu hija no sé si lo verá, pero eso va a llegar un momento donde habrá una estabilización que permitirá efectivamente llegar a un equilibrio. Yo tengo una confianza ciega en la capacidad humana para resolver problemas. Entonces, igual que hemos inventado cosas increíbles o hemos descubierto la penicilina, yo tengo la convicción de que antes de llegar al colapso encontraremos soluciones. Sí, yo creo que lo humano al final, en el último momento, es cuando recapacita y resuelve. Oye, ¿cómo llegó a afectar la pandemia a la sostenibilidad de las cosas? Ese parón, ¿es posible parones así? Es interesante porque, fíjate, la pandemia lo que hizo fue centrar mucho la sostenibilidad en la S de ESG, en la parte social. Y ahí nos dimos cuenta de que los empleados, los trabajadores, son la parte fundamental del sistema y que el bienestar del individuo, del trabajador, es fundamental. Y fue ahí donde empezaron a tenerse en cuenta o a fomentarse un montón de políticas orientadas al bienestar psicológico, a la conciliación, pues incluso al trabajo híbrido, al trabajo desde casa, a distancia y demás. Entonces, es cierto que la pandemia supuso un impacto financiero importantísimo a las empresas, que probablemente hizo que frenaran inversiones destinadas a mejoras en campos ambientales o en eficiencias o demás, pero al mismo tiempo permitió un enfoque y permitió avanzar a esa parte social de la sostenibilidad más de lo que había avanzado en los últimos no sé cuántos años. Entonces ves que de todas las crisis se puede aprender y sacar algo positivo, ¿no? Mira, yo me acuerdo que durante esa época yo vi, bueno, salieron varios documentales de cómo solo en la primera semana empezaban a salir pájaros o tortugas llegaban a las playas donde antes no. La verdad que hubo muchos documentales en ese sentido, incluso grabaciones durante la propia pandemia de diferentes científicos y personas de partes del mundo grabando. En la India, por ejemplo, se veía por fin todo, se quitó toda la contaminación, etc. Y entonces empezó a surgir, que se ha olvidado, empezó a surgir un movimiento de frenar literalmente una vez al mes, o sea, literalmente frenar, que era posible frenar, no hacía falta continuar. Eso se ha olvidado y hemos vuelto básicamente a la... ¿Tú crees que olvidar eso es por la tendencia a un crecimiento contable, económico siempre, o es que la población no sabe frenar? Yo creo que efectivamente es algo que es nuestra propia vorágine, es algo en lo que nosotros nos autoimponemos. Es súper curioso. Yo creo que si realmente vuelvo al individuo, si como individuos decidiéramos que yo un día al mes voy a hacer slow life, no sé si eso existe, seríamos capaces de hacerlo. No pasa nada. No pasa parar. absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Fíjate, yo durante muchos años me preguntabas antes, ¿cómo has pasado de este trabajo a este trabajo, a irte a Estados Unidos, a volver? Y yo te decía, es porque yo lo he decidido. Porque a lo largo de mi carrera, por ejemplo, yo me obligaba cada trimestre a parar mediodía y lo ponía en mi agenda y cerraba la agenda y ese mediodía cerraba el ordenador, apagaba el teléfono y me dedicaba solo una media jornada a pensar qué he hecho estos 3 meses, lo he hecho bien, estoy contenta con mi trabajo, estoy feliz en mi vida, qué tengo que cambiar y me obligaba, siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera, obligarme a realmente a parar y pensar si lo que estoy haciendo es correcto. Bueno, he decidido dejar de trabajar como ejecutiva a los 50 porque quería parar y decir
quiero otro tipo de vida. Para mí, para el resto de mi vida quiero otro tipo de vida. Y he vivido esta vorágine de correr y correr y correr, como el ratoncito que está en la rueda esta, y quiero hacer otra cosa. Y entonces, pues mi cambio fue radical, ¿no? Es decir, dejo la vida ejecutiva con todo lo que eso conlleva y me centro en algo más flexible. Bueno, se puede parar, yo estoy convencida, y no va a cambiar nada en nuestras vidas. No vamos a ser más pobres, no vamos a ser más tontos, no vamos a perder a nuestros amigos, ni vamos a perder nuestro trabajo. Es cuestión del individuo. Qué fuertes somos, ¿te das cuenta, Alfonso? Sí. Qué fuertes somos como individuos. Sí, yo pienso igual. Coincidimos en muchas formas de ver las cosas. Como última cuestión te voy a pedir ¿qué le dirías a un joven que está emprendiendo y que quiere hacer de su empresa algo sostenible? Da igual el objetivo económico de la empresa, porque no quiero hablar del dinero porque evidentemente la hará para ganar, pero ¿tendrías algún tipo de consejo para que siempre esté presente en su cabeza una forma de pensar o de gestionar las cosas para que sea lo más sostenible posible? Lo voy a intentar, pero no os lo toméis, al pie de la letra porque no es mi campo de expertise, que se dice. Pero mira, lo primero es, a cualquier emprendedor que esté montando una empresa, lo primero que le diría es, intenta ganar dinero, porque no hay nada malo en ganar dinero. Es más, cuanto más dinero ganes, más vas a poder ayudar a todos tus stakeholders, a la sociedad, a los que te rodean y a todo el mundo. Entonces, esta idea de que la empresa que gana dinero es mala, es lo primero que hay que borrar. Y como no ganes dinero, olvídate de ser sostenible, porque no se puede. O sea, que esto es el pilar fundamental. Piensa un negocio con el que puedas ganar dinero y ser sostenible financieramente. Punto 1. Vale. Luego, punto 2. Intentar centrarse en pocas cosas y que tengan impacto. En tu caso, cogiendo, porque estamos aquí en Café y Tatú, vamos a coger tu caso como ejemplo. Entender qué es material en tu negocio, cómo impacta tu negocio en la sociedad. Puedes empezar con el medio ambiente. ¿Qué hacemos aquí? ¿Consumes energía eléctrica? ¿Mucha, poca? No lo sé. ¿Consumes agua? ¿Consumes materias primas? Que son tinta, papel, has mencionado, agujas. Agujas, plásticos. Bueno, pues de todas esas cosas, ¿cuáles son las 3 más gordas? O porque te cuestan más dinero, o porque contaminan más, o porque tienen, o por volumen. O sea, pero céntrate en 2 o 3 cosas e intenta entender el impacto real de esas 2 o 3 cosas e intenta ver cómo lo puedes reducir. Pero es pasito a pasito. Eso sería como la parte medioambiental. La parte social, como empresa, tus empleados, lo más importante. ¿Estás haciendo todo lo que tiene sentido para que ellos puedan, como personas, sentirse realizados, ser felices? ¿Hay algo que puedas cambiar? Puedes cambiar los horarios, puedes facilitarles la conciliación, pagas salarios que crees que son competitivos en el sector, que les permiten tener una vida decente, les das oportunidades de formación, tiene un impacto. Y luego tu producto, tu servicio. Pues si estás produciendo, yo qué sé, golosinas llenas de azúcar y temas químicos para los niños, y lo siento por los que produzcan eso, pero es que de verdad que los niños son muy felices, pero esas cosas, en fin, o estás produciendo un servicio o un producto que tiene un impacto positivo en la sociedad. Que, bueno, pues, oye, incluso las golosinas hacen a los niños felices, eso es un impacto positivo. Pero bueno, en fin, ¿no? Entiendo. ¿Entiendes sí. lo que quiero decir? Sí. Pero yo, eso, me centraría en 2 o 3 cosas. Y luego entender como empresa dónde te ves dentro de 10 años, dentro de 20 años. ¿Qué es lo que quieres dejar como legado? Te pongo un ejemplo en el que participé que me pareció bonito. Una empresa pequeñita de comunicación en Ginebra, pues que tendrían 4 o 5 empleados. Y durante la pandemia, pues claro, imagínate, comunicación, publicaciones, eventos, todo eso, cero, ¿no? Se quedan prácticamente sin trabajo. Y entonces aprovecha este momento la CEO y propietaria
pues decide montar un consejo asesor y decide, mira, como tengo cero actividad, voy a intentar dedicar este tiempo a ver cómo mi empresa se puede convertir en una empresa que tenga un impacto social positivo. Entonces cambia completamente su actividad y decide que se va a dedicar única y exclusivamente a hacer comunicación relacionada con temas de sostenibilidad, informes de sostenibilidad, formación en sostenibilidad, temas de impacto positivo, y ella decide que va a asignar un porcentaje del tiempo de sus empleados al año para ayudar de forma voluntaria y sin ánimo de lucro, o sea, gratuita, pro bono, a una empresa, a un emprendedor que esté montando su empresa nueva y que les va a ayudar gratuitamente en la comunicación. Entonces es un proyecto social positivo que no es dinero, sino que son horas de sus empleados y que lo dedica a eso. Pues me parece un caso bonito, primero porque se transforma en una empresa con un propósito que es comunicar en temas de sostenibilidad y comunicación responsable, transparente, y por otro lado añade un pequeño proyecto de impacto a su actividad. Pero bueno, volviendo a lo básico, Alfonso, céntrate en 2 o 3 cosas sobre las que puedes impactar y empieza con eso. Has dicho una cosa que tengo que preguntártelo. Te has centrado en haz una empresa y genera dinero. ¿Por qué crees que hay una línea tan delgada entre la percepción de una empresa? O sea, cuando hay muchas personas, cuando pensamos en empresas, ponemos una cruz al que ganan dinero. Hablamos siempre como algo malo, cuando al final las empresas son los motores de las ciudades o los países donde están. Las empresas generan riqueza y es lo que permite, lo que nos permite vivir en la sociedad en la que vivimos. O sea, las empresas generan beneficios para pagar, o sea, generan beneficios y eso es lo que les permite invertir en crecer, en generar más puestos de trabajo, invertir en tecnología, mejorar la eficiencia de sus procesos, tener menos impactos, para invertir en desarrollo pues de nuevas líneas de productos, en fin, el ganar dinero es fundamental para reinvertir, para crecer, para mejorar, que la rueda funcione constantemente. Para que la rueda funcione, para buscar opciones, para mejorar la cadena de suministro, para pagar dividendos, pero es fundamental. Si tú no generas dinero, no puedes invertir en crecer, no puedes incrementar el salario de tus empleados, no puedes hacer un proyecto social de impacto si quieres hacerlo, no puedes invertir en desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas formas de hacer, no puedes invertir en formación para tu gente. Entonces es absurdo pensar que el ganar dinero es malo. Y ganar dinero no quiere decir que estés explotando a nadie. Sí, sí, sí. Simplemente... Pero ¿por qué crees que existe esa percepción? ¿Crees que las empresas están cambiando? ¿Crees que antes estaba justificado este pensamiento? Pues mira, claro, si tú te remites, por ejemplo, buscando en la historia, ¿no? Claro. Históricamente, al final, si piensas en las plantaciones de azúcar y los esclavos, pues claro, tienes al patrón que es el rico y todos los demás con el látigo, ¿no? Entonces yo creo que se arrastra un poco esta idea de anterior a la revolución industrial y la revolución industrial con los obreros en fin, se arrastra un poco una visión histórica del empresario, ¿no? Pero la realidad es que si vemos la sociedad hoy en día, donde nos hacemos muchas preguntas sobre los políticos y la confianza que podemos tener en los sistemas políticos y en los gobernantes, y tenemos poca, en fin, al final el tejido empresarial es el que sigue teniendo mayor respeto en general de la sociedad y en el que más se confía, porque al final son los que generan productos y servicios reales que son los que nos permiten mantener nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, una empresa es generación de valor y la única clave es que la distribución de ese valor sea equitativa. Pero el generar el valor no es malo, es bueno, es imprescindible. La clave está en cómo se reparte. En cómo se reparte entre la sociedad donde está.
exactamente situada. cómo se reparte entre los distintos stakeholders, efectivamente. Muchas gracias, Rosa, por todos tus conocimientos. Me lo he pasado muy bien, vuelvo cuando quieras. Cuando quieras, estás invitada. Pues muchas gracias, Alfonso, un placer. Gracias por venir. Bueno, chicos, pues aquí acaba el episodio de hoy. Espero que os haya servido para entender un poco más la sostenibilidad, a ver si la podéis ejercer. Dejadnos los comentarios y recordar que estamos en Spotify como Café y Tatu, en YouTube como La Mano Zurda. Y nada, un saludo. Gracias, Rosa, nuevamente. Gracias, un placer.